En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Misericordioso, omnipotente y buen Padre, aquí nos reunimos junto a tu altar y lo hacemos con alabanzas y honras y agradecidos en el alma por tu amor, tu dedicación a nosotros y tu propósito de salvación, por lo cual has establecido la Iglesia sobre la tierra. Te damos gracias por habernos convocado a rodear tu altar, a venir a tu encuentro. Te damos gracias porque tú conoces nuestra vida, nuestras necesidades y puedes observar hasta lo más íntimo de nuestra vida. Y por amor nos atraes para revelarnos tu voluntad, mostrarnos el camino a la salvación y ofrecernos los medios para que esta salvación pueda ser un hecho en nosotros. Te pedimos que aquí nos permitas experimentar tu obrar a través del Espíritu Santo. Que todos podamos ser bienvenidos a la comunión. Podamos abstraernos de lo cotidiano, de lo humano, para ahora tomar de ti riquezas espirituales, bienes eternos y conocer tu voluntad para poder dirigirnos hacia tu gloria. Señor, tú conoces todas las cosas y es por eso que ahora esperamos tu manifestación. Santifica a tus siervos para que en tu envío podamos anunciar tu voluntad. Tú seas el inspirador de cada palabra en el corazón y en la boca de tus siervos. Concédenos, por favor, una hora de paz, de comunión, de alegría, lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, a todos quienes se conectan esta mañana a esta palabra, a este servicio divino, vamos a tomar como base para este encuentro una palabra que está en Isaías, en el capítulo 1 y el versículo 18, que dice lo siguiente: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hasta aquí. Queridos hermanos y hermanas, a todos aquellos que esta mañana se acercan al lugar de la manifestación de Dios en su altar sobre la tierra y lo hacen a través de este medio, y a quienes estamos presentes también en la comunidad, a todos deseamos una cordial bienvenida, tengamos un encuentro con Dios, una hora de paz. Amados hermanos, agradecemos a Dios que nos podamos reunir junto al altar, que podamos tener medios, mecanismos por los cuales podamos acceder al conocimiento de la voluntad de Dios, que es a través del cual Dios se acerca a los seres humanos, a todos nosotros, para ofrecernos salvación. Estamos agradecidos y contentos con los hermanos que acá están presentes para poder dar marco a este servicio divino, pero confiados y expectantes de que, como siempre,
sea Dios el que nos reúne y el que nos sirva esta mañana a través de su palabra. Y hermanos, tenemos ahora una palabra que nos orienta hacia nuestra salvación, y no solo a nosotros, sino también a todo aquel que busque salvación en Dios. Y entonces esta palabra también servirá como orientación y preparación para el servicio divino que el próximo domingo tendremos en beneficio y ayuda de tantas almas que se encuentran en el más allá, en la otra orilla. Esta gracia y este camino de salvación ha sido abierto de parte de Dios para todos los seres humanos sin ningún límite, ninguna condición que impida a todo ser humano, esté aquí sobre la tierra o en el más allá, que pueda acceder a la gloria que Dios ha preparado para quienes lo buscan. Y entonces este texto que hemos tomado es un ejemplo de esto, ya que se refiere, por supuesto, al pueblo de Dios que el Señor había elegido en el viejo pacto, el pueblo de Israel. Transcurridos muchos años, mucho tiempo, y entonces la historia del pueblo de Israel ha sido muy variable y ha tenido muchas idas y vueltas, y en estos tiempos en los que ya estaba dividido el reino de Judá y el reino de Israel, entonces a través del profeta Isaías Dios le habla a su pueblo, y el que desee leerlo es el primer capítulo de Isaías. Se nota cierta decepción de parte de Dios por todo lo que veía en el pueblo, porque se habían vuelto insensibles, se habían vuelto indiferentes, no actuaban de acuerdo a lo que Dios les había enseñado. No parecían ser sus hijos, no parecía ser el pueblo de Dios. Y entonces, inclusive, ellos continuaban con sus rutinas religiosas y continuaban yendo al templo y haciendo sus ofrendas, haciendo los sacrificios que eran costumbre en aquel tiempo, haciendo sus oraciones también, pero como expresó en otro momento el profeta Isaías, este pueblo, decía Dios, de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y entonces en esta expresión que pareciera una decepción que Dios anunciaba a través del profeta, también Él les dice qué es lo que deberían hacer para volver a ser el pueblo de Dios y para poder obtener los beneficios de la salvación que Dios les había ofrecido. Y entonces en el versículo 16 les dice, antes Él les dice, no me ofrenden más y no hagan esas oraciones que no tienen ningún contenido. Dejen de ofrecer sacrificios con animales que no me llegan, porque evidentemente ese pueblo continuaba con sus formas, pero ya no sentía el amor a Dios y no producía ningún cambio frente a Dios. Entonces Él los llama y les dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y entonces de esta manera Dios les dice, vuelvan a ser mis hijos, vuelvan a ser ese pueblo que yo elegí, al cual le prometí la vida eterna, la salvación. Y hermanos, este es un camino que Dios les está mostrando. Es la forma en la que Dios espera que los seres humanos
vengan a Él, para que entonces Dios haga justicia. Ustedes saben que la justicia de Dios no es la condena. La justicia de Dios se basa en el amor al hombre, al ser humano. Y es por eso que luego de este llamamiento de Dios les dice lo que expresamos en este texto de base para este servicio divino. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Era una expresión en la antigua Israel que denotaba que las personas eran llamadas al juicio. Entonces, en este caso, Dios es quien los llama a su juicio. Venid luego, estemos a cuenta. Y Dios, en lugar de condenarlos, les dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios les ofrece su gracia. Pero es necesario para recibir esta gracia volver a Dios. Tomar esta actitud que Dios le mostraba al pueblo. Hermanos, esto es historia, pero es palabra de Dios que, como siempre, conserva su vigencia permanentemente. Han cambiado los tiempos, los pueblos, las condiciones, han pasado miles de años y la palabra de Dios sigue teniendo la misma vigencia, la misma verdad, y hoy también resulta verdadera y necesaria para nuestra vida espiritual. Todos nosotros hemos sido llamados por Dios. Dios ha venido a través de su Hijo Jesucristo a ofrecer un sacrificio para que todos los seres humanos sean salvos. Pero evidentemente estamos bajo la influencia del mal. Vivimos en un mundo que nos inspira a ser indiferentes, a vivir en el individualismo, a no ser misericordiosos, a no considerar al marginado, a no darnos cuenta de la necesidad de vivir en el amor y en la misericordia a la cual Dios convoca al ser humano. Por eso también esta invitación de Dios también es un llamado hoy para nosotros. Porque tal vez seguimos creyendo en Dios, seguimos orando, seguimos asistiendo a los servicios divinos, seguimos haciendo nuestras ofrendas, pero siempre tenemos que volver a mirar en nuestro corazón cómo lo estamos haciendo. Si la obra de Dios la estamos viviendo o solamente profesando. Si nuestras actitudes frente a Dios están siendo hechas de todo corazón. Si realmente las sentimos. Si hablamos con Dios como con nuestro Padre. Y sobre todo, si estamos en ese camino de regreso que Dios nos propone. Porque como vivimos en un mundo influenciado por el mal, nosotros también pecamos. Y somos parte del problema. No es que el problema son los demás, que entonces el pecado y la indiferencia están en los demás. No, está en nosotros también. Y por eso esta palabra es para nosotros y para todo aquel que crea y busque salvación. Dios llama a regresar a Él. ¿Y cómo es esto? El camino de la renovación espiritual. ¿Cómo nos renovamos espiritualmente? Como esta palabra lo dice, buscar el bien, hacer el bien, desistir y eliminar el mal. ¿Acaso no lo dijimos cuando pronunciamos, quienes tuvimos la ocasión de pronunciar el voto de la confirmación delante del altar? O cuando luego una persona, un hermano adulto se acercó y se adoptó en la comunidad y luego recibió el santo sellamiento, también él ha dado ese voto. Renuncio al diablo. Le hemos dicho a Dios, renuncio al mal y me quedo a tu lado y voy a ser fiel y voy a tratar de obrar tu voluntad. Pues, hermanos, esta promesa que hemos dado a Dios es constante, es un camino.
No basta con que una vez nos paramos frente a Dios y le dijimos, sí, yo voy a renunciar al mal y te voy a ser fiel. No, es un camino. Por eso esta palabra nos habla de un camino de regreso a Dios. Y en este camino Dios nos espera con su gracia. Pero los que tenemos que volver a Dios somos cada uno de nosotros. ¿Y cómo volver? Procurando en nuestra vida cotidiana hacer el bien. Es decir, hacer la voluntad de Dios. Este año tenemos como lema, por el anuncio de nuestro apóstol mayor, es tiempo de hacer el bien. De esto se trata, volvernos a Dios, de procurar hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, de alejarnos del mal, de renunciar a él, de no dejarnos someter por la influencia del mal que nos insta a obrar como pecadores, como seres insensibles, sin misericordia, a no mirar al prójimo, a no darnos cuenta de la necesidad que nos rodea. Dios espera que seamos misericordiosos como Él lo es, que vivamos en el amor y ejercitemos el amor al prójimo como Dios lo ejercita con nosotros. Dios espera que seamos justos con los demás, porque Dios es justo con nosotros. Y como hemos dicho, la justicia de Dios es su amor. Cada vez que venimos al servicio divino, Dios no nos condena, nos vuelve a ofrecer el perdón. Dios espera que nosotros hagamos lo mismo, que miremos a nuestro prójimo llenos de misericordia y que aprendamos a perdonarlo, así como Dios nos perdona a nosotros. De modo, hermanos, que Dios nos invita a regresar a Él y para eso ha erigido su iglesia sobre la tierra, para que entonces tengamos un camino claro por donde pisar y para que lo hagamos juntos, porque todos somos pecadores, también las almas que están en el más allá. No hay ser humano que no haya sido afectado por el pecado. Todos somos pecadores, como dijo Pablo, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero la gracia de Dios es ofrecida a todos, a los que están en el más allá y los que estamos sobre la tierra. Todos podemos volver a Dios y Dios nos espera con su gracia. Y esta expresión metafórica que dice, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, se refiere al poder de purificación que Dios tiene. Hermanos, no hay pecado que Dios no pueda quitar. La gracia y el amor de Dios superan cualquier cosa que hayamos hecho o cualquier pecado que hayamos cometido. El secreto es volver a Dios. Y volvemos a Dios tratando de hacer su voluntad, renunciando al mal cada día, apartándonos de todo aquello que nos atrapa y que nos impide hacer la voluntad de Dios, y buscando la justicia de Dios en nuestra vida, para con el prójimo y colocándonos todos bajo la justicia de Dios. Es así que en la comunidad, en cada servicio divino, todos juntos, no solo venimos a buscar la ayuda, la palabra y la orientación de Dios, sino que también oramos juntos a través del Padre Nuestro: líbranos del mal y perdónanos, porque esta es una necesidad que todos nosotros tenemos hasta que el Señor regrese. No es algo que lo hacemos una vez y ya es suficiente. Es un camino, el camino del arrepentimiento y el camino de la búsqueda de la salvación y la comunión con Dios. Esta es la renovación a la que el Señor nos llama. Si volvemos a Él, si entonces nos ocupamos de que en nuestra vida cotidiana podamos expresar que Dios nos ha enseñado a hacer bien y alejarnos del mal, que
como tendencia humana quisiéramos hacer otra cosa, pero somos hijos de Dios. A veces en alguna disputa, en alguna situación nos preguntamos por qué yo siempre tengo que ser el que dé el brazo a torcer. ¿Por qué no es el otro? Es simple, hermanos. Dios nos ha llamado a nosotros como hijos de Dios. Dios espera que como sus hijos pongamos en práctica su palabra. Nos esforcemos en esto. Claro que no es sencillo. Claro que esto no es caminar naturalmente en nuestra vida. Total, venimos a la iglesia y con esto basta. No es así. Volver a Dios es un camino de regreso y tenemos que tener una orientación clara para hacerlo. Volver a Dios es considerar la voluntad de Dios cada día de nuestra vida. Que cada mañana que oramos y le pedimos a Dios, ayúdanos en este día, le pidamos que podamos hacer tu voluntad, que este día podamos hacer tu voluntad. Entonces, el Señor otra vez nos ofrecerá su gracia. Y el que obtiene la gracia de Dios tiene paz y se aproxima a la gloria que Dios ha prometido. Un día vendrá el Señor y esa gracia será evidente porque entraremos a su reino. Amén. Nos acompaña el querido primer pastor Tapa de este distrito 24. Quisiéramos también que Dios coloque en su corazón una palabra para nosotros. Amados hermanos y hermanas en el Señor, es una profunda alegría y un gran gozo cada vez que podemos venir a la casa de Dios. Se renueva también eso que pasa solamente en la casa del Padre y cada vez que Dios se detiene a nosotros. Con cuánta verdad se detiene Dios y cuánto nos conoce y cuánto nos ama. Por eso nos habla, nos llama y no desiste en esa voluntad de salvarnos, porque como fue expresado hoy nuevamente, cada vez que nos encontramos con la palabra de Dios, como fue con ese pueblo seguía ofrendando, ese pueblo seguía orando, pero vivía en una aparente realidad. Y vino Dios, ellos eran devotos de Dios, continuaban con sus rituales, pero su corazón se había alejado de ellos. Y como es Dios, se detuvo ante el pueblo, y como fue expresado por el amado apóstol, no con un reproche, no como algo que es una condena, sino como esa oportunidad de mostrar la verdadera naturaleza de lo que estaban haciendo. Y entonces seguramente ellos oraban y sentían que sus oraciones no llegaban, ofrendaban, y quizás esa alegría no era genuina, pero claramente estaba allí, en esas acciones, porque cuando nadie los veía seguramente no hacían lo bueno delante de Dios. Y entonces Dios se dirigió a todo el pueblo a través del profeta, no solamente una parte, como lo hace Dios hoy, porque Dios no quiere salvar a todos, y la salvación es entre todos, y Dios cada vez que venimos a su casa nos da los impulsos para que entre todos nos podamos ayudar, pero también en esa posibilidad que nos da Dios de poder mirarnos interiormente, de cómo estamos actuando, de cómo es nuestra motivación, qué es lo que nos moviliza, de tener cuidado con el pecado,
que nos atrapa, como decía el apóstol. Viene por un lado, no puede, viene por el otro, a veces nos agarra débil y a veces nos va llevando. Pero viene Dios nuevamente y nos dice, revisá en tu corazón. Entonces, hermanos, verdaderamente tenemos esa posibilidad de volver a Dios, siempre tenemos la posibilidad de volver a Dios. Porque en definitiva, en ese camino que expresó el apóstol, Dios nos invita a renovarnos espiritualmente. Y en esa renovación, en ese camino, a veces uno va bien, no sé si hemos hecho algún viaje alguna vez, un poco largo, y uno va contento porque va bien, hasta que de golpe se perdió. Y uno no se puede conformar con que todo el camino fue bien. Quizás el 90% del camino uno fue bien, y tomó quizás una curva, quizás un momento de distracción y se perdió. Lo importante era llegar a destino. Si uno se deja ayudar y vuelve, puede llegar al lugar donde quiere ir. Espiritualmente también todos nos podemos perder. Hermanos, a la luz de Dios las cosas se ven tal cual son. Dios le tuvo que mostrar a ese pueblo la realidad, que había perdido cosas. Y cada vez que venimos a la casa de Dios, Dios no se queda solamente con nuestra oración, con nuestra ofrenda, sino cómo está nuestra relación con Él, lo más profundo de nuestro ser. Y Dios espera que podamos aprovechar esa oportunidad. Y entre todos, hermanos, por eso somos una iglesia, somos parte de la iglesia, que nos podamos ayudar entre todos. ¿Y cómo nos podemos mirar entre unos a otros? Dios nos muestra la realidad de cómo mirar al prójimo, ayudándolo, no juzgándolo. Porque se trata de esto, hermanos. Dios a este pueblo le dio la posibilidad de dar un golpe de timón, de hacer un stop en su vida, de cómo estaba obrando. También Dios hoy nos da la posibilidad de que podamos girar, y qué hermoso es cuando volvemos a Dios, ¿verdad? No importa el pecado que hayamos hecho, cuán profundo, cuánto daño hizo, sino que si volvemos a Dios, Él hace cuentas con nosotros y siempre encontramos en Él alguien que nos perdona y que nos da de su salvación. Amén. Y hermanos, en el transcurso del tiempo, de tantos miles de años, y que, como dijimos, esta palabra aún sigue vigente, podemos notar cuál es la gracia de Dios. Es interminable. Porque pese a que como seres humanos seguimos tomando otros caminos y alejándonos de Dios, porque el mal tiene poder y nos influye para alejarnos de la voluntad de Dios, Dios en su amor siempre vuelve a llamarnos, siempre vuelve a esperarnos y siempre está dispuesto a perdonarnos. Por eso es que hoy vivimos nuestra fe y nuestra esperanza en la iglesia. Como en aquel entonces el pueblo esperaba en Dios, también nosotros. Dios es ese eterno Padre de amor que ofrece salvación y su gracia es interminable, por eso hoy también nos es ofrecida a todos, a todas las personas aquí o en el más allá. Quisiéramos mirar a nuestra propia vida con honestidad y entonces reflexionar acerca de si nuestra fe nos está llevando a Dios y a la salvación. No ejerzamos una fe tradicional, no hagamos cosas por costumbre, ni siquiera hagamos cosas hacia Dios por beneficios, para que entonces Dios algo nos conceda. Sigamos a Dios por amor, actuemos en el mundo y con el prójimo con el amor de Dios. Eso es renovarse. Es actuar de acuerdo al amor de Dios, ser misericordiosos, alejarnos del mal, no caer en la tentación y permanecer fieles bajo la gracia que Dios nos sigue ofreciendo. Cuando el Señor venga en su Hijo Jesucristo, entonces por esa gracia entraremos a la gloria de Dios. Que esta palabra, hermanos, nos ayude en lo personal
para que la Iglesia, para que la fe no sea algo más que sucede en nuestra vida, sino sea nuestro camino, el firme propósito de ser fiel y obediente a la palabra de Dios para alcanzar salvación. Bien, hermanos, como hemos expresado y como corresponde a los servicios divinos de palabra, en los que no podremos celebrar la Santa Cena, pero sí podemos orar juntos otra vez la oración que el Señor Jesucristo nos enseñó y en la cual nuevamente, apoyándonos todos en esta oración, le vamos a pedir a Dios que nos libre del mal y que perdone nuestros pecados. Así que los invito en el lugar donde estén a colocarse de pie y orar juntos la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amado y misericordioso Dios, volvemos honrados, agradecidos por tu servir, tu dedicación amorosa, por tu palabra que muestra siempre el camino, la verdad y la vida. Agradecemos, Padre, que hayas venido en tu Hijo Jesucristo a mostrarnos ese camino. Y a través del Espíritu Santo hoy nos revelas tu voluntad, nos alientas a obrar tu palabra y nos muestras la salvación que nos ofreces. Te agradecemos por este encuentro que hemos podido celebrar esta mañana junto al altar. Y también te agradecemos por todo lo que harás por nosotros en el futuro. Te pedimos nos ayudes a permanecer bajo tu mirada y bajo tu agrado. Todo lo que hoy ha sido expresado podamos atesorarlo en el alma y podamos comprometernos con tu palabra para que esto nos haga bien, nos beneficie para nuestra salvación y nuestra paz. Ayúdanos porque tú sabes que dependemos de tu ayuda. Sin ti nada podríamos lograr, pero confiamos en tu poder y en tu amor. Y entonces nos colocamos en tus brazos y bajo tu guía. En todos los caminos que recorremos en nuestra vida te pedimos tu amparo. Ayúdanos para que en cada instancia que tengamos que enfrentar podamos actuar y obrar como tus hijos y pueda irradiarse la luz de tu Espíritu en nuestras obras y en nuestras palabras, que pueda reflejarse que hacemos tu voluntad, que estamos decididos a hacer el bien y nos alejamos del mal. Danos un corazón limpio y noble y permítenos amarte y seguirte por amor hasta que vengas en tu Hijo Jesucristo. Escucha cada ruego, mira por cada alma en su necesidad. Atiende las circunstancias y luchas que algunos deben enfrentar. Mira por quienes están en el ámbito del más allá, ámbitos que no conocemos, pero tus ojos pueden observar. Te pedimos por gracia también todos ellos reciban la invitación a volver a ti y a recibir salvación. Ahora, Padre, queremos volver a nuestra vida cotidiana con tu bendición, bajo tu amparo y cubiertos de tu gracia. Acorta los tiempos, envía a tu Hijo Jesucristo y llévanos a tu lado por gracia. Lo rogamos, lo concedas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Santo Espíritu sea en todos vosotros. Amén.
Vamos a oír un último himno del coro. Muchas gracias. Agradecemos al coro, a los hermanos del coro que accedieron también para compartir este servicio divino y a los hermanos que se ocupan de las cuestiones técnicas. Agradecemos de todo corazón. Gracias a Dios por todo lo que nos permite experimentar y vivir alrededor del altar. Deseamos para todos la bendición de Dios, transmitirles también el abrazo, el afecto de los apóstoles, del apóstol de distrito, del ayudante apóstol de distrito, que cada uno en su hogar, en el lugar donde se encuentre y donde reciba la palabra, pueda también percibir nuestra cercanía, nuestras oraciones y sobre todo la gracia y el amor de Dios sobre cada uno. Que Dios los bendiga y hasta cada oración.